Al entrar en la iglesia, uno podría imaginar que se encuentra en un lugar de paz y consuelo. Sin embargo, muchas veces este espacio se convierte en un escenario donde los rituales, aunque necesarios, parecen vacíos. La simple repetición de palabras y gestos sin la apertura del corazón puede hacer que incluso el acto más sagrado se vuelva una rutina. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas sienten que su fe está desconectada a pesar de asistir regularmente a la iglesia y participar en los rituales? La respuesta no está en las prácticas en sí, sino en la disposición interna del alma. La iglesia no es solo un lugar físico donde se asiste, sino un espacio donde se debe estar atento a la obra del Espíritu Santo, abierto a la renovación espiritual. El acto de orar, de alabar, de escuchar la palabra de Dios, debe ser un acto consciente de entrega, de apertura, un diálogo genuino entre el alma humana y el Espíritu Divino. Si permanecemos cerrados, si repetimos fórmulas sin abrirnos a Dios, es como si estuviéramos dando la espalda a la verdadera intención de la fe. Es importante recordar que el Espíritu Santo actúa no cuando simplemente cumplimos con lo establecido, sino cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir la gracia. En este sentido, el acto de orar no se convierte en un deber vacío, sino en un puente que une nuestra fragilidad humana con la infinita misericordia de Dios. ¿Qué impide que nuestra oración sea verdaderamente transformadora? No es la falta de palabras correctas ni de gestos adecuados, sino la falta de una verdadera rendición. El hombre, por naturaleza, lucha contra su propia vulnerabilidad y muchas veces rehúye entregarse completamente. Sin embargo, en esa entrega es donde radica la verdadera paz. En la vida de San Agustín encontramos una ilustración de esta rendición. Antes de su conversión, vivió una vida llena de confusión, dudas y búsquedas superficiales. Buscaba la verdad en filosofías erróneas. Pero algo cambió cuando, finalmente, se entregó a la gracia de Dios. Fue en ese momento cuando sus oraciones, antes vacías, comenzaron a tener un poder transformador. San Agustín no solo rezaba, sino que abrió su alma a Dios. Le permitió que la gracia llenara su vida de propósito y luz. En sus escritos, Agustín comparte su experiencia de haber estado perdido y cómo la oración se convirtió en su camino de regreso. Él mismo dice: «Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Confesiones, libro primero. Esta inquietud del corazón humano, esta búsqueda constante, es lo que a veces nos lleva a alejarnos de Dios, pero la oración es el medio por el cual podemos hallar ese descanso verdadero. Esta cita nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a rendirnos completamente a Dios, tal como lo hizo San Agustín, o seguimos luchando con nuestra propia voluntad, ignorando la paz que solo Dios puede ofrecer? La oración verdadera no es solo pedir, sino también escuchar. Abrir el corazón a Dios sin reservas. Es un acto de confianza, una entrega. Para que esa oración sea eficaz, debemos ir más allá de las palabras. Por eso, hoy te invito a orar, pero no con palabras vacías. Ora con el corazón abierto. Puedes comenzar tu día con una simple oración. Señor, aquí estoy. Abro mi corazón a ti. Te entrego mis pensamientos, mis preocupaciones, mis luchas. Ven a mí, transforma mi vida. Esta oración es una invitación a que Dios entre en tu vida de manera profunda. No importa cuán difícil sea el día, esta oración puede hacer una gran diferencia, porque es una invitación a la transformación interna. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y simplemente hemos cumplido con el ritual? ¿Cuántas veces hemos repetido palabras sin que éstas hayan penetrado en nuestro corazón? La invitación de hoy es a vivir de manera diferente. No se trata de ser perfectos en nuestros actos externos, sino de ser sinceros en nuestra entrega interna. La verdadera adoración no se encuentra en la repetición vacía, sino en el corazón dispuesto. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que estas palabras nos inviten a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. Dios no quiere que le honremos solo con gestos externos, Él quiere que nuestro corazón esté completamente alineado con su voluntad.
Y esto solo ocurre cuando dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Si aún hoy sientes que tu oración es solo una rutina, te invito a detenerte por un momento y rendirte. No temas abrir tu corazón. En el silencio de tu oración, en la rendición completa de tu ser, es donde el Espíritu Santo puede obrar. Permite que tu vida, tu fe y tu relación con Dios sean más profundas. Este es el primer paso hacia una conexión verdadera, hacia un encuentro genuino con Él. ¿Estás dispuesto a entregar todo lo que eres? ¿A confiar en que la paz que buscas solo puede venir de la relación auténtica con Dios? Si tu respuesta es sí, entonces deja que tu oración sea el primer paso en este viaje de transformación. La iglesia no es solo un edificio, es un lugar de encuentro con el Señor. Y ese encuentro comienza cuando tu corazón está dispuesto a recibirlo. Cuando oramos, nos conectamos con lo divino. Nos ponemos en disposición para escuchar, para ser guiados y para cambiar. La historia de San Francisco de Asís ilustra esto de manera hermosa. Francisco, antes de su conversión, vivía en un mundo lleno de riquezas y placeres, buscando su satisfacción en las cosas materiales. Sin embargo, fue en el momento en que se retiró al silencio, cuando se dedicó a la oración profunda, que su vida cambió. San Francisco comenzó a ver el mundo de una manera completamente diferente. A través de la oración, su alma se abrió a una relación más profunda con Dios. Dejó de ser un hombre centrado en sí mismo para convertirse en un hombre que, como Cristo, se dedicaba a servir a los demás. En sus escritos, él mismo expresaba que la oración era un acto de rendición total, una entrega de sí mismo a la voluntad de Dios. Decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Esta oración no es solo una solicitud, sino una declaración de la disposición de su corazón. Francisco no solo pedía a Dios, sino que se ofrecía a ser transformado, a vivir en coherencia con los ideales del reino de Dios. Su vida nos enseña que la oración no debe ser solo un momento de pedir, sino un momento de entregar todo lo que somos. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se quedan solo en pedir por nosotros mismos, sin un deseo real de transformación interior? San Francisco también comprendió que la oración debe llevarnos a la acción. La verdadera oración no puede ser solo una palabra vacía, debe reflejarse en nuestras obras. Como Él, podemos pedir que se nos dé la gracia de vivir no solo para nosotros, sino para los demás. ¿Estamos dispuestos a hacer de nuestras oraciones una ofrenda de servicio y amor? En la carta de San Pablo a los Filipenses 4, 6, 7, encontramos una invitación a vivir la oración de manera plena. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta cita nos habla de una paz que no viene de las circunstancias externas, sino de la conexión profunda con Dios a través de la oración. La paz que se menciona aquí no es una calma superficial, sino una paz que nace de un corazón rendido a la voluntad divina. Cuando oramos con fe, con la disposición de ser transformados, Dios nos concede esa paz que no se encuentra en las soluciones inmediatas a nuestros problemas, sino en el hecho de saber que Él está con nosotros guiándonos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una oración que realmente nos conecte con Dios y nos transforme? En primer lugar, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. La oración no es un espacio para fingir o para hacerle ver a Dios lo que pensamos que Él quiere escuchar. Es un espacio para abrir nuestro corazón tal como es, con nuestras luchas, dudas y temores. La verdadera oración comienza cuando dejamos de tratar de ser perfectos y comenzamos a ser genuinos ante Dios. En segundo lugar, debemos ser pacientes. La oración no es algo que se pueda apresurar. Requiere tiempo, silencio y disposición. Es un proceso en el que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. La práctica del silencio es esencial para escuchar la voz de Dios. Al igual que San Francisco encontró la paz y la claridad en el silencio de su oración, nosotros también podemos experimentar la transformación cuando callamos nuestro corazón y escuchamos atentamente lo que Dios tiene para decirnos. Por último, debemos recordar que la oración es un acto de entrega. No se trata solo de pedir o de agradecer, sino de rendir nuestra voluntad a la voluntad divina. En cada oración, debemos ofrecerle a Dios nuestra vida, nuestras decisiones,
nuestras preocupaciones y confiar en que Él tomará el control. De esta forma, nuestra vida se convierte en una oración viviente, en un reflejo del amor de Dios en el mundo. Este tipo de oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra perspectiva y nuestra relación con los demás. Cuando oramos con el corazón abierto, no solo cambiamos nosotros, sino que también transformamos nuestra capacidad de amar y servir. ¿Estás dispuesto a hacer de tu oración un acto genuino de entrega y transformación? ¿Estás dispuesto a permitir que tu vida se convierta en un reflejo de la paz y el amor de Dios? Te invito a orar, como lo hacía San Francisco, con el deseo de ser un instrumento de paz. Ora hoy con este pensamiento: Señor, hazme un instrumento de tu paz y transforma mi vida para que pueda reflejar tu amor en cada acción. Al hacerlo, no solo estarás pidiendo por ti mismo, sino también abriéndote a la gracia de Dios, que siempre está dispuesto a obrar en nosotros y a guiarnos hacia la paz verdadera. La vida en comunidad es un aspecto fundamental de la fe cristiana. Sin embargo, en la actualidad, muchas veces caemos en la tentación de pensar que la fe es algo individual, una experiencia privada entre el creyente y Dios. Si bien nuestra relación personal con Él es esencial, el cristianismo nos llama también a vivir en comunidad, a compartir nuestra fe, nuestras alegrías y nuestras luchas con otros miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es un espacio de apoyo mutuo, de crecimiento conjunto, donde el amor y la unidad en Cristo nos transforman. Pero, ¿qué significa realmente vivir en comunidad? ¿Es simplemente asistir a los servicios religiosos o hay algo más profundo que nos une en la fe? La vida comunitaria implica mucho más que la simple presencia física en la iglesia. Implica una disposición a compartir nuestras vidas de forma auténtica, a servir a los demás, a ser vulnerables y a abrazar la interdependencia que Dios ha diseñado para su pueblo. Cuando San Pablo escribe en 1 Corintios 12:14, nos habla del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo. Este versículo resalta la importancia de cada miembro dentro de la comunidad de fe. Cada uno de nosotros es una parte indispensable del cuerpo de Cristo, y como tal, tenemos la responsabilidad de cuidar, servir y amar a los demás. La verdadera comunidad no es una cuestión de proximidad física, sino de estar unidos en la fe y el amor en Cristo. Un ejemplo claro de esta vida comunitaria lo encontramos en la vida de Santa Teresa de Calcuta. Teresa, conocida por su dedicación a los pobres y enfermos, entendió que vivir en comunidad significaba mucho más que compartir un espacio. Para ella, vivir la fe cristiana significaba dar su vida por los demás, especialmente por los más necesitados. En sus propias palabras, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Santa Teresa vivió de acuerdo con esta máxima. Su vida de servicio no solo tocó a aquellos a quienes ayudó directamente, sino que también transformó a aquellos que compartieron su vida y su misión. Su amor por Dios se expresaba en el servicio a los demás, y esa actitud de humildad y entrega era la base de la comunidad que formó con las misioneras de la caridad. Al igual que Teresa, podemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para vivir nuestra fe de manera auténtica en comunidad? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás? ¿A poner nuestras necesidades al servicio de los hermanos y hermanas en Cristo? Vivir en comunidad cristiana es también aprender a perdonar y a ser perdonados. La unidad no significa que no haya conflictos o diferencias, sino que cuando estos surgen, somos capaces de resolverlos con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Cristo. En Mateo 18, 21-22, Jesús nos enseña a perdonar de manera ilimitada. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús le dijo, «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Este pasaje nos recuerda que el perdón es una práctica constante en la vida cristiana. Sin perdón, la comunidad no puede prosperar,
pues el resentimiento y la división destruyen la unidad. Vivir en comunidad no solo se refiere a los momentos de alegría y apoyo, sino también a la capacidad de sanar las heridas que inevitablemente surgen. Es en esos momentos de dificultad cuando nuestra fe es puesta a prueba. El perdón no siempre es fácil, pero es el camino que Jesús nos ha marcado. La oración es una de las maneras más poderosas de cultivar una vida comunitaria auténtica. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece, nuestras cargas se alivian y nuestra relación con Dios y con los demás se profundiza. Aquí te invito a una oración que puedes hacer con tu comunidad. Señor, danos corazones humildes y generosos, dispuestos a servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos a vivir en unidad, a perdonar como tú nos perdonas y a ser luz en medio de la oscuridad. Esta oración es un acto de rendición, de disposición para vivir conforme al propósito de Dios para la comunidad de fe. Cuando oramos así, no solo nos estamos entregando a Dios, sino que también estamos ofreciendo nuestra vida para servir a los demás. Es un recordatorio de que la vida cristiana no se trata solo de lo que Dios hace por nosotros, sino de lo que nosotros, como parte de su cuerpo, podemos hacer por los demás. La comunidad cristiana es también un lugar donde podemos aprender unos de otros, a través del servicio mutuo, del compartir nuestras experiencias de fe, del enseñar y aprender. Todos crecemos en el amor de Dios. La vida en comunidad nos forma y nos moldea, ayudándonos a ser más semejantes a Cristo. Es por eso que debemos cuidar y valorar nuestra comunidad de fe. No basta con asistir, debemos comprometernos a vivir juntos en el amor, el servicio y el perdón. Vivir en comunidad es, al final, vivir como Cristo vivió, dando, amando y perdonando. ¿Estamos dispuestos a vivir de esta manera? ¿Estamos dispuestos a hacer de nuestra comunidad un reflejo del amor de Cristo? Te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre tu participación en la comunidad de fe. ¿Estás comprometido con ella? ¿Estás dispuesto a servir, a perdonar, a amar? Si tu respuesta es afirmativa, entonces estás viviendo la verdadera esencia del cristianismo, como lo hizo Santa Teresa de Calcuta y tantos otros antes que nosotros. Que el Señor te bendiga en tu camino de vida en comunidad. Es fundamental entender que la verdadera adoración no se encuentra en el cumplimiento de rituales vacíos, sino en la sinceridad del corazón. El acto de adorar a Dios no es simplemente un momento de alabanza en la iglesia, sino una actitud de vida que debe reflejarse en cada pensamiento, palabra y acción. En muchos pasajes de las Escrituras, Dios nos recuerda que lo que realmente valora no son los sacrificios exteriores, sino la disposición de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, el profeta Samuel nos enseña una lección importante, al ungir a David como rey, cuando Dios le dice: «El Señor no ve lo que ve el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón». 1 de Samuel 16:7. Esta palabra nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Es nuestro corazón sincero en nuestra adoración? ¿O solo estamos cumpliendo con una tradición exterior sin permitir que se transforme nuestra vida? Dios no busca adornos ni ceremonias elaboradas. Lo que Él desea es un corazón humilde y arrepentido, dispuesto a ser transformado por su gracia. La verdadera adoración comienza cuando reconocemos nuestra propia fragilidad y en humildad nos acercamos a Él con un espíritu de rendición. En el Nuevo Testamento, Jesús nos habla de esta adoración en espíritu y en verdad cuando le responde a la samaritana: «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Juan 4:23. Aquí, Jesús nos enseña que la adoración no depende de un lugar específico, ni de una serie de rituales, sino de la sinceridad con la que nos entregamos a Dios. La clave está en el espíritu y en verdad, es decir, en la autenticidad de nuestra relación con Él. San Agustín, en su búsqueda de la verdad, experimentó un cambio profundo cuando comprendió que la verdadera adoración comienza con un corazón abierto a la transformación divina. En su obra Confesiones,
Agustín comparte una profunda reflexión sobre su propio arrepentimiento y su encuentro con la gracia de Dios. Él describe cómo, tras una vida de desvíos, fue capaz de finalmente rendirse ante el amor de Dios y ser transformado. En ese momento, comprendió que la verdadera adoración no era algo que él debía hacer para ganar la aprobación de Dios, sino algo que surgía espontáneamente cuando su corazón se rendía por completo a él. La historia de Agustín es un claro ejemplo de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se trata solo de cumplir con un conjunto de normas, sino de permitir que nuestra vida entera sea un acto de adoración a Dios. La adoración verdadera es un acto de entrega total, que transforma no solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Ahora bien, para llegar a esa verdadera adoración, es importante tener una práctica diaria de rendición. La oración, la meditación y la reflexión constante sobre las Escrituras son formas en las que podemos preparar nuestro corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te invito a que cada mañana, antes de comenzar el día, dediques un momento a rendir tu corazón ante Dios. Una sencilla oración como: Señor, hoy te ofrezco mi vida, que todo lo que haga lo haga para tu gloria. Abre mi corazón para recibir tu amor y tu guía. Esta oración no es solo un acto de palabras, sino una invitación a que todo nuestro ser se disponga a vivir en comunión con Dios. Además, la adoración verdadera también se refleja en nuestras relaciones con los demás. Jesús nos enseñó que amar a Dios y amar al prójimo son dos mandamientos inseparables. La forma en que tratamos a los demás es una extensión de nuestra adoración a Dios. Si realmente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nuestras acciones hacia los demás reflejarán ese amor y respeto por Él. San Francisco de Asís es otro ejemplo claro de esta adoración vivida en el amor al prójimo. Francisco, en su amor por Dios, entendió que la verdadera adoración no consistía solo en palabras, sino en servir a los más pobres, a los enfermos y a los despreciados por la sociedad. En su famosa oración, Señor, hazme un instrumento de tu paz, San Francisco nos muestra cómo la verdadera adoración se traduce en acción. Él entendió que al servir a los demás, al llevar paz y consuelo, estaba adorando a Dios con su vida. La adoración de Francisco no era solo un acto en la iglesia, sino una actitud constante en su vida diaria. Jesús nos recuerda en Mateo 25:40, en verdad os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto significa que cada acto de amor y servicio a los demás es de hecho un acto de adoración a Dios. Al servir a los demás con el corazón sincero, estamos honrando a Dios y viviendo en auténtica adoración. ¿Estamos dispuestos a ver cada acción cotidiana como una oportunidad para adorar a Dios? Cuando miramos nuestra vida cotidiana desde esta perspectiva, descubrimos que todo, desde las tareas más simples hasta los grandes desafíos, puede convertirse en una oportunidad para rendir nuestro corazón ante Él. La verdadera adoración no depende de la magnitud de los actos, sino de la sinceridad del corazón con el que se realizan. Por tanto, te invito a que consideres tu propia vida y tus acciones diarias. ¿Estás viviendo cada momento como una oportunidad para adorar a Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que tu corazón se convierta en un altar de adoración, donde todo lo que hagas sea para la gloria de Dios? Que este pensamiento guíe tu camino de fe y te impulse a vivir cada día en una profunda comunión con Él. Que tu vida, como la de San Francisco y San Agustín, se convierta en un acto continuo de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Al reflexionar sobre nuestra vida cristiana, es inevitable llegar a la conclusión de que todo nuestro caminar de fe está orientado a una sola meta, la unión profunda con Dios. Sin embargo, para que esta unión sea verdadera, debe ir más allá de las palabras, las oraciones o los rituales. La verdadera espiritualidad no reside en la exterioridad, sino en la disposición del corazón, en la rendición constante a la voluntad divina. La vida cristiana, lejos de ser un simple conjunto de acciones o normas, es una relación viva, dinámica y profunda con el Señor. Y como toda relación, requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor.
Uno de los ejemplos más poderosos de esta relación transformadora lo encontramos en la vida de San Agustín. Antes de su conversión, Agustín vivió una vida llena de dudas, luchas internas y deseos materiales. Sin embargo, cuando finalmente se entregó al amor de Dios, su vida dio un giro radical. En sus Confesiones, describe cómo, a pesar de sus esfuerzos por encontrar la paz en otras cosas, fue solo cuando abrió su corazón a Dios que experimentó la verdadera transformación. Esta transformación no fue instantánea, ni fácil. Fue el resultado de una lucha profunda y sincera. Agustín, al igual que muchos de nosotros, tuvo que reconocer la insatisfacción que le producían los logros materiales y las falsas satisfacciones del mundo. Solo cuando se rindió por completo a Dios, encontró la paz que tanto anhelaba. Este proceso de rendición es fundamental para nuestra propia vida espiritual. Jesús mismo nos lo enseña en Lucas 9:23, cuando dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame». Esta invitación de Cristo a negarnos a nosotros mismos no es un acto de sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino un llamado a despojarnos de todo lo que nos aleja de Dios. El proceso de tomar nuestra cruz cada día es un acto de entrega constante, un recordatorio de que nuestra vida está en las manos de Dios y que, sin Él, nada somos. En nuestra vida cotidiana, este acto de rendición se traduce en pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegimos amar a pesar del dolor, perdonar a pesar de la ofensa y servir a pesar de nuestras propias necesidades, estamos siguiendo el camino de Jesús. La rendición no se trata de una sola acción en un momento específico, sino de una actitud constante de apertura a la voluntad de Dios. Un ejemplo contemporáneo de esta vida de rendición es la Madre Teresa de Calcuta. Su vida estuvo marcada por una entrega total a los más pobres y necesitados. Lo que muchos no saben es que detrás de su trabajo incansable había un profundo sentido de oración y conexión con Dios. Ella misma decía: «La oración es el respirar del alma, sin oración no podemos vivir». La Madre Teresa comprendió que su vida de servicio era una respuesta directa a la llamada de Cristo. No veía a los pobres solo como un objetivo de su caridad, sino como una oportunidad para ver a Cristo en cada rostro. Su vida fue un testimonio de cómo la verdadera espiritualidad se manifiesta en el servicio a los demás. Así, cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo nuestra fragilidad y necesidad, estamos tomando la cruz que Él nos ofrece y seguimos su camino. La vida cristiana es, por tanto, un continuo proceso de rendición y transformación. La rendición no es un acto de debilidad, sino un acto de profunda fe en el amor y la providencia de Dios. Te invito a que en este momento reflexiones sobre tu propia vida. ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a Dios? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz diaria y seguirle, incluso cuando la vida te desafía de maneras inesperadas? La rendición no es un acto de sumisión pasiva, sino de confianza activa en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito divino para ti. Cada oración, cada sacrificio, cada gesto de amor a los demás es una oportunidad para rendirte a la voluntad de Dios. Te invito a orar con estas palabras: Señor, me entrego a ti. Toma mi vida, mis deseos y mis preocupaciones. Que todo lo que haga hoy sea para tu gloria. Dame la fuerza para seguir tu voluntad, aunque no siempre la entienda. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y servicio. Esta oración, aunque breve, es un acto de rendición, una invitación a permitir que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Al final, nuestra vida de fe no se mide por lo que hacemos, sino por nuestra disposición a rendirnos a Dios. La verdadera libertad cristiana viene cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias fuerzas y nos entregamos completamente a Él. Como Jesús nos enseñó: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La rendición a Dios no es un acto de opresión, sino de liberación. Solo en Él encontramos la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento.